Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Amigos de Acción de la Tarde, estamos hablando un poquito de la propuesta de reforma constitucional desde el ángulo hoy de la reelección, que el presidente ha dicho que quiere colocar un candado. Me gustó el término cláusula pétrea. Sí, la idea de candado parecería como que una asamblea nacional no puede hacer cambios, y ahora con la pregunta interesante, dogmática de el acucioso periodista Daniel Urbáez con respecto a la habilitación de Danilo Medina. Si se produce una reforma constitucional y esa reforma constitucional y tiene el propósito de habilitar a Danilo Medina, lo puede habilitar cuando una constitución anterior ha dicho que nunca jamás. O sea que el presidente del 2000, el presidente candidato para el 2016, que era Danilo Medina, obviamente, de ganar las elecciones, no podía aspirar más, un nunca jamás, a el presidente Danilo Medina. Esta cláusula, este transitorio de la Constitución, obviamente que en una reforma constitucional puede modificarse, puede dejarse fuera del nuevo texto, y por lo tanto el presidente Danilo Medina, si se sigue el precedente del presidente Leonel Fernández, quedaría habilitado. Quedarían en igualdad de condiciones los pasados presidentes de la República que estén vivos. Los pasados presidentes, porque hasta ahora el presidente, el único presidente que aspira, porque ya Hipólito creo que no va a aspirar más. Hay una llamada, mi hermano, yo creo que Hipólito ya no va a aspirar más, pero el único que tiene ese privilegio es Leonel Fernández. Lo tendría también Abinader y Danilo Medina. Adelante. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Se lo escucha. Ok. Fíjese, los políticos tienen esa facilidad de estar engañando y mintiéndole a los pueblos. Se supone que la Carta Magna prohíbe la reelección, ¿verdad? Después de 2 periodos. Quieren modificarla, el señor presidente ahora quiere modificarla de nuevo, ¿verdad? Diciendo, alegando que doña Miriam es independiente, y yo creo que si es independiente, ¿para qué hay que modificar la Constitución? Para eso. Yo creo que se busca otra cosa que no sea más que él querer volver a reelegirse. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. El amigo oyente ahí mezcló dos temas ahí. Sí, lo que pasa es que el presidente ha dicho, por eso señalé, que de lo que estoy hablando hoy es el tema que quiero agotar, es esencialmente la cláusula relativa o las cláusulas relativas a la reelección presidencial. Porque el presidente ha justificado la reforma sobre 2 ejes temáticos. Una, un candado a la reelección, y otra, la independencia del Ministerio Público. Por eso el amigo que llama alude a doña Miriam Germán, que es la titular actual del Ministerio Público. No es el Ministerio Público, sino la persona física que lo representa en estos momentos. Pero el tema del Ministerio Público habría que verlo en otro espacio. Ahora veamos, si se reforma la Constitución, ¿podría Danilo Medina aspirar? He dicho que todo depende del giro que se le dé a los textos reformados. Porque actualmente nosotros tenemos un dislate constitucional, porque al modificar la Constitución en el 2015, nuestro legislador, de hecho escribí un artículo que lo publicó la prensa nacional en el mismo 2015,
acerca de que por la mala técnica empleada en la reforma del 2015, nosotros tenemos actualmente 3 constituciones vigentes. La Constitución del 2002, la Constitución del 2010 y la Constitución del 2015. Porque el constituyente dominicano creyó que si modificaba solo el tema de la reelección, solamente debía cambiar un artículo, y se olvidó que cuando tú cambias en la República Dominicana la Constitución, no lo haces por enmienda, sino que el texto nuevo tiene su propia personalidad, porque le da la nueva fecha de la reforma. Por lo tanto, tú hablas ya no de la Constitución del 2010, sino de la Constitución del 2015. Y pareció en un determinado momento que todos los órganos que debían funcionar en base a la Constitución, que no estaban habilitados, porque el legislador daba mandato de constituir después de la Constitución del 2015 el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral, porque tú tenías que modificar la redacción de varios artículos para no crear ese entuerto. Obviamente, para salvaguardar la vida institucional, los constitucionalistas han tenido que hacerse de la vista gorda, incluso las propias instituciones, porque las deslegitimó a todas en buena técnica constitucional por una mala redacción. Cuando reformas la Constitución, tú tienes que ver todo el texto de ella, porque te puede dar esa desagradable sorpresa de que si un jurista extranjero te lee a ti, cree que el Tribunal Constitucional Dominicano debió empezar el año siguiente después de la reforma, por la técnica inadecuada que se empleó, creyendo que se puede reformar la Constitución solo cambiando un artículo. En el caso del presidente Danilo Medina, a mi modo de ver, esa inclusión de nunca jamás no debió producirse, porque fue un precedente muy negativo para la vida institucional. Tú tener en la Constitución el nombre de una persona como que no era concebible, pero ya lo habíamos hecho, doña Emma, con el caso del presidente Joaquín Balaguer, que una reforma constitucional de manera expresa le quitó 2 años a la presidencia para la que se le juramentó en 1994, cuando nuestro periodo constitucional es de 4 años para el presidente. Por excepción, para ese periodo se dijo que iba a terminar en el año 1996. Para Balaguer lo entiendo, porque Balaguer creó una crisis social y política en 1994. Para Danilo Medina no lo entiendo si no es a la luz del conflicto del PLD, porque Danilo Medina, Leonel Fernández quiso amarrarlo con una constitución que saltara en el 2010 de un periodo a otro, de manera que Danilo debía ser candidato en la visión de Leonel en el 2012 y él volver a ser candidato en el 2016. Por eso Leonel modifica la constitución para dar el salto así. Danilo logra que sean 2 periodos consecutivos, pero se amarró. Si Danilo no se amarra, hubiese sido el candidato en el 2020 y probablemente el presidente en el 2020. El juego de la Constitución es un juego pesado y es un juego político también. Habría que ver entonces cómo va a discurrir la redacción del texto de la nueva reforma.